Yo quiero dar unas notas, dos notas sobre ti. Pensador, creador, filósofo, representante de la sociedad dialógica, porque el pensamiento de Juanfer se basa en el diálogo y en la relación. Una buenísima persona, Juanfer. Esa es, diría, la mejor presentación. Es un innovador, representante de lo que Polo dice, la innovación está en la persona y libre, un espíritu libre. Le hemos orientado en esta charla hacia unas, digamos, direcciones y él hoy nos ha sorprendido con un gran título Pero, titulado El proyecto de empresa de Leonardo Polo. bueno, entonces, a ver, Gracias, Juanfer. gracias a ti. Y entonces, quería deciros que los que andáis metidos en cosas de empresa, tal como estamos ahora pensando lo que podemos hacer para bien de Polo, pues eso puede servir para recordaros que es una empresa. De paso que sabéis de noticias de qué tenemos en mente, ¿no? Para ir realizando. Entonces, esto del proyecto Polo, que es un nombre general, todavía no tiene ni nombre. Es un empeño que tenemos unos cuantos para empezar, sacar todas las obras de Polo en las obras completas. Al año que viene, pues llegaremos a 40 volúmenes y nos quedan 1.300 cintas grabadas, muchas de ellas en América, en Piura, etcétera, ¿no? En otros sitios que tendremos que aprovechar de cara al futuro. Pero la siguiente cosa es traducirlo al inglés. En conseguir buenas traducciones, pues eso se consigue con buenos instrumentos de informática, pero también con buenos revisores que además de ser bilingües, pues se manejen bastante en Polo. Después de eso, pues mira, tienes que impulsar y evidentemente una golondrina no hace verano. Tenemos que impulsar muchos trabajos de investigación de todo estilo. TFGs, TFMs o de máster, tesis doctorales, publicación de libros, revistas. Sabéis que de momento hay 4 revistas dedicadas a Polo. Una aquí en Pamplona, en la Universidad de Navarra, otra en Argentina, otra en Málaga y la otra en USA. Bueno, saldrán más en el futuro y lo que hay que hacer es apoyarlas un poco para darles constancia, para que tengan nivel, para que sean buenas publicaciones, etcétera. Bien, evidentemente, para lograr todo esto, pues a alguno de los doctorandos que andan por aquí sobre Polo dice, esto lo mejor sería hacer una fundación. Entonces, una fundación requiere, pues, hombre, tienes que tener mecenas, promotores, tienes inversión, por tanto, tienes que tener un servicio de mínimo para distribuir tareas. Bueno, pues muchas cosas, ¿verdad? Evidentemente requieres muchas mentes pues especializadas en diversas direcciones. Unos que sepan mucho pues de Polo, otros que sepan mucho de informática, otro de idiomas, otros de gestión. Bueno, es decir, evidentemente aquí el líder es a la fuerza equipo. No puede ser solo el antiguo jefe de una empresa, ¿no? Bien, años atrás esto era impensable. No se podía hablar de esto para nada, pues porque no había ninguna posibilidad en el horizonte. Y por tanto, pues no podíamos medirnos nadie a esto. De modo que trabajábamos ex amore y empezábamos como podíamos a publicar las obras de Polo en castellano. Después la facultad dijo, vale, pues apoyamos nosotros, la Facultad de Filosofía y Letras nos dijo, vale, apoyamos la jugada y entre eso y EUNSA, que sabe que el Polo se divulga bien, se comercializa bien, pues vamos publicando, vamos sacando todo. Pero como veis, hay mucho proyecto detrás y mucho más que se os puede ocurrir a vosotros, que sois mucho más de grandes ideales a largo plazo, tenéis más mentalidad empresarial. Bueno, en cualquier caso,
¿cómo os diría? Pasa como en los grandes relatos de la historia. Tanto si son de literatura, ¿os acordáis de Ulises, la empresa de Ulises, o el cuento de Caperucita Roja, que Polo escribía al fin? Bueno, le grabamos como anécdota al final de ¿Quién es el hombre? Bueno, esos grandes relatos son épicos. También los tienes no solo en literatura, sino pues en la historia. En la historia tienes, bueno, las grandes empresas de Cristóbal Colón, que es pura aventura con pocos medios, Magallanes, dar la vuelta al mundo, etcétera, etcétera. Los grandes proyectos de siempre. Y asimismo me parece que pasa en las gestas espirituales. Tú dices, vale, pues a un señor que le cuesta mucho hablar, como es Abraham, conduce a todo un pueblo que deja mucho que desear, no sé, de una tierra a otra, de cultívalo, ponlo en sintonía con Dios, monta jueces, ordena intrínsecamente al pueblo, que es muy numeroso. Bueno, Abraham o quien dice, yo qué sé, por ejemplo, San José María, funda el Opus Dei para que sirva para todo el mundo e empieza a implementarlo. Casi nada la tareilla, ¿no? Bueno, me parece que son empresas de gran envergadura y, por tanto, muy, muy optimistas, esperanzadas. Yo decía, vamos a ver, esto tiene que ver con la esperanza. ¿Qué dice Polo de la esperanza? Pues Polo de la esperanza dice que tiene una serie de ingredientes. Intento comentarlos, después le paso a Cernin por escrito algunas ideas que son medio de Polo, medio mías, y comentamos lo que es una empresa esperanzada. Polo nos decía, lo primero que tiene que tener una esperanza que sea verdadera es contar con optimismo. Es decir, no podemos, por así decir, achicarnos, empequeñecernos y decir, bueno, Polo es muy grande, pero es que no me puedo medir. Yo no soy Polo y ¿cómo hacer? Y bueno, pues haré alguna cosita, algún artículo, algún pequeño librito. No, se trata de, ¿cómo te diría? Cambiar el mundo. ¿Mm? Polo es, hasta la fecha, que yo sepa, después de leer bastante, la mejor con diferencia filosofía del mundo, en todos los aspectos. Se pasa mucho por encima de todas las demás. Conociendo bien a los clásicos y conociendo todos los problemones de los modernos y los grandes intentos también de algunos modernos. Bueno, tenemos por tanto un tesoro que puede servir, como os diría, eh, el mundo está en crisis y la nuestra es una crisis muy fuerte, muy, muy gorda. Es una crisis de despersonalización, es decir, de pérdida del sentido personal, del acto de ser personal, sin precedentes. Es una crisis de pérdida de la esencia del hombre, es decir, ya no suenan las virtudes ni de nombre, de hábitos intelectuales, de personalidad. No importa la tipología de personalidad que uno tenga, todo eso hoy en día, pues no sé, puedes cambiar de la noche a la mañana, de una semana para otra, etcétera, ¿no? Y se está desnaturalizando también en la naturaleza corpórea humana. Uno quiere ser A, la otra B, la otra, en fin, varias cosas o dependiendo de temporadas. Hay una crisis humana muy seria, ¿no? A nivel mundial, globalizado. Bueno, pues me parece que la mejor manera es formar, buscar, incentivar a la gente con una filosofía para inconformes que abre mucho campo y jamás cierra, es decir, te abre caminos, autopistas, para que la gente se sienta retada a crecer en las dimensiones más importantes humanas, puesto que el cuerpo crece hasta determinada época y después, pues a la fuerza tiende a la baja, pero intelectualmente, en virtudes, en personalidad, podemos madurar irrestrictamente. Y a su vez, en sentido personal, como digamos me planto, o como decía San Agustín, basta, pues hemos perecido.
Ahí nos hemos conformado con poco, porque la clave de la persona humana es que crezca y siga creciendo, aquí y en el cielo. Y esto lo he hablado muchas veces con Polo. Es decir, ponerle el camino a la gente de tal manera que pueda decir, que pueda notar, es factible y me viene de maravilla, me cambia completamente para bien y le pego la fiebre, pues a mi familia, a mis amigos, a quien sea, a mis alumnos o colegas o lo que haga falta. Bien, por tanto, mucho optimismo por delante. Obviamente, el segundo elemento es el futuro, porque un optimismo sin futuro, pues no es optimismo ninguno, ¿no? Es decir, si no hay futuro por delante, pues esa esperanza es falsa. O si es un proyectillo para ganar, yo qué sé, ¿cómo te diría? De aquí a diciembre, pues eso es poco proyecto, ¿eh? El hombre es de grandes ideales, de grandes proyectos, pues porque él es un proyecto como hombre, nunca terminado. Una vez que Dios nos crea, es cada vez a más, para divinizarnos progresivamente. Por tanto, mucho futuro por delante. Es decir, no es un proyecto que digamos, bueno, pues ya hemos conseguido lo que buscábamos. Yo creo que empezaremos y nos seguirán otros, pero esperemos que sean, pues no sé, mucho mejores que nosotros, que tengan mucha más capacidad, mucha más capacidad también de influencia social, etcétera, etcétera. Bien. Después, el tercer elemento que dice Polo de la Esperanza es la tarea. Evidentemente, ¿cómo os diría? Pues sin trabajo no hay nada. Esto ya más que de Polo era de mi padre. Mi padre decía sin faena, es una palabra vieja del castellano, sin faena nada, sin trabajo nada. Tenemos que arrimar mucho entre todos el hombro. Si no, pues nos volvemos utópicos y ucrónicos. ¿Eso qué quiere decir? Pues, ¿cómo te diría? La utopía es esa ideología que dice, bueno, pues el futuro será mejor, pero a pesar de mí, yo no pongo nada de mi parte. No se sabe cuándo vendrá la cosa buena, ni cómo, ni en qué lugar, no sé acerca del tiempo, no sé acerca del espacio, de cómo, de las condiciones materiales que esto pueda requerir para conseguir que todo vaya bien, pero saldrá bien. Bueno, pues eso es una ideología, eso es una utopía propia de gente que no se moja, es decir, que no trabaja, ¿eh? Eso pues lo puedes ver en algunas ideologías políticas recientes y nunca llegará a ese futuro, ¿no? Porque son acomodaticios, son bastante conformes, basta que les den un poquito de rentabilidad a las cosas y ya se conforman, etcétera. Eso es poco personal, ese proyecto es despersonalizante. Por tanto, tarea bien hecha. Y después, pues obviamente, cualquier proyecto requiere recursos. Recursos, hombre, se están dando las coordenadas necesarias, es decir, tienes gente que sabe idiomas, cosa que antes no teníamos. Gente que sabe muy puntera en cosas de informática. Muchos nuevos inventos informáticos que puedes llegar a solucionar preguntas a la gente o puedes ayudarle al minuto en cualquier parte del mundo, por tierra, mar o aire. Quiero decir, tienes Zooms, tienes WhatsApps, tienes mails, tienes, bueno, videoconferencias, tienes lo que quieras, ¿no? Que puedes ir almacenando de modo fácil y puedes solucionar, es decir, incrementar la formación en feedback, de retroalimentación de mucha gente en poco tiempo y con poco esfuerzo gracias a los medios. Bueno, pero junto a eso requerimos también pues otra financiación, quiero decir, para la hora de publicar libros o para poner a, bueno, pues es evidente, o traducciones o revisiones de traducciones o cómo, bueno, pues necesitaremos recursos, ¿no? No sé cuántos ni cómo, pero todo eso lo tendremos que intentar ir cubriendo, ¿no? ¿No tenemos nosotros? Bueno, pues siempre hay gente
que son amigos, que pueden aportar, que pueden ayudar más, menos, gente que sabe muy bien cómo financiar esto, cómo buscar financiación en proyectos, etcétera, ¿no? Pues se están dando pues las personas y seguramente se darán en el futuro pues esos medios, ¿no? Bien, gente con la que poder confiar, gente que nos entenderá, que nos ayudará, bien, porque esto es muy, muy de fondo, ¿no? No es, como te diría yo, cualquier empresa práctica de poca resolución y de corto plazo, no, esto es de mucho fondo para cambiar a mucha gente, ¿no? Es decir, para ofrecerlo a la humanidad y dar un vuelco a la humanidad, ¿no? Cuando las aguas de esta crisis vuelvan a su cauce. Bien, después, como os digo, ya lo he anunciado, pues están siempre en todo mito heroico o en toda épica los protagonistas, que Polo los llamaban los sujetos. En el cuento de Caperucita Roja, pues es Caperucita, evidentemente, ¿no? Pero no solo es ella el sujeto del cuento, a lo mejor parece la protagonista, pero ha recibido un encargo de su madre. ¿Eh? Y pues claramente, pues su madre sabe más que ella. ¿Eh? Me parece que, visto en perspectiva filosófica y también abierto en, en ámbito de providencia, me parece que detrás de esto no estamos solos nosotros, no estamos solos. Detrás de esto me parece que está Dios. ¿Por qué? Porque si me preguntáis, alguna vez me lo han preguntado, ¿quién es Leonardo Polo? ¿Qué es lo que ha hecho como sin, ¿cómo te diría? Sin precedente ninguno, no ha ido, no pertenece a ninguna escuela, es autodidacta, se ha autoformado, no ha escuchado, por así decir, voces en las que se pueda alinear. ¿De dónde ha salido esto de tanta envergadura? ¿De dónde ha salido unos descubrimientos no de primera, sino de primerísima magnitud, insospechados, novedosos, que pueden cambiar a todas las personas? ¿De dónde ha salido esto? Pues en el fondo, si me preguntas así apuradamente, te tengo que contestar, mira, me parece que Polo es un don de Dios, un don muy grande que podía dar a todo el pensamiento humano en estas fechas de crisis, de demasiado caos acumulado en 7 siglos de modernidad, que puede resolver todo ese caos a la vez que te recupera los grandes hallazgos de los clásicos y te los hace avanzar no en un terreno solo. Es decir, uno puede decir, no, es que es un tipo raro, duro, de metafísica. No, no, es que trabaja empresa, es que trabaja ética, es que trabaja pues política, es que trabaja teoría del conocimiento, es que la antropología trascendental que ha descubierto alimenta todas las vertientes, informa, vivifica todas las vertientes de lo humano. Esto no es normal. ¿Eh? Quiero decir, no es solo un pensador, a ver, ¿cómo te diría? Zubiri le gustaban los idiomas y creo que llegó a estudiar hasta sánscrito, no solo pues francés y tal y cual, ¿no? Sino idiomas raros orientales. Y alguien le preguntaba en alguna pues entrevista, oye, ¿cómo hace usted para aprender esos idiomas? Y Zubiri solía responder esto. Pues mira, no hay idioma que se resista a 8 horas diarias con 8 meses. Es decir, trabajando cualquiera. Pero en este caso de Polo, que no son solo 8 horas y 8 meses, sino que es toda la vida entera dedicada, me parece que hay algo más. Polo es un don muy grande. No es solo esfuerzo humano, que sí, todos lo hemos visto trabajar con esa profundidad con la que él pensaba, se absorbía y le daba vueltas y vueltas. En todo caso, le podíamos hacer de liebre, ¿no? Para correr más, para pensar más a fondo. Pero me parece que detrás de esto hay mucho don de Dios. ¿Eh? Con lo cual no jugamos solo. Los sujetos somos nosotros, pero no solos. Hay, por tanto, una encomienda que quiere que esto
salga adelante, está poniendo las condiciones de posibilidad para que esto despunte, salga, ¿no? Bien, obviamente también hay sujetos que ponen zancadillas. Esto es otro elemento de la esperanza que tenía en cuenta Polo. Lo llamaba los adversarios. En el cuento de Caperucita, evidentemente, el adversario es el lobo. Hombre, podría ser pues el despiste de Caperucita, que se perdiese en el bosque, etcétera, etcétera. Adversarios hay, siempre ha habido, ¿eh? Pero mira, no sé cómo decirte. Dices, hay muchas escuelas en contra de esto. Pues puede haber. Hay muchas filosofías modernas problemáticas. Hay mucha época de altos vuelos en crisis modernas y en la nuestra seguro de falta de pensamiento. Todo eso son adversarios de fuera. Me parece que no tenemos que tener ni medio temor a los de fuera. A mí me preocupa más, quiero decir, pero es una cosa mía, que, que los adversarios nazcan de dentro. Es decir, que haya gente que leyendo cosas de Polo no sea fiel. Es decir, considere que esas verdades que son sin vuelta de hoja de Polo, que son, ¿cómo decir? Él lo llama axiomáticas, ¿eh? Pues se las tome nada más en la primera lectura como motivo de duda o motivo de pregunta y siga dudando pasado el tiempo y al final pues se queda en la duda. De esa duda primero nace la perplejidad y después la depresión, es decir, la falta de ilusión, de falta de vigor intelectual, de pegarse a pequeños textos o a pequeñas realidades, ¿no? Me parece que ese es el enemigo que nos puede salir de dentro, ¿eh? Es decir, bueno, pues Polo ha descubierto que la persona es el axioma puro. ¿Cómo va a ser la teoría del conocimiento? Que son actos de conocer, actos que son axiomatizables, si de donde nacen, que es el acto de ser personal, la persona no es axiomatizable. Si los trascendentales personales no son axiomatizables, pues eso es una tontería. Si alguien empieza dudando eso, no, es que la persona no se puede axiomatizar porque es libre. Oye, mira, en los axiomas de la teoría del conocimiento tienes los hábitos intelectuales. ¿No son libres? Pues léete las cosas bien. No, no empieces dudando y no sigas dudando. Bien, me parece que las rémoras de dentro siempre son más difíciles de llevar que las de fuera. Bien, ya se entiende esto, ¿no? Bueno, después tenemos otros sujetos que no son pues los que trabajan ni el que ha encargado o los que han encargado la tarea, sino que son los beneficiarios. Beneficiarios, en este caso, no es un área de la sociedad, sino que es la sociedad entera. Porque, como os he dicho, pues Polo, si se sabe traducir del castellano al castellano y desde luego después del inglés al inglés, puede llegar a todas las áreas profesionales humanas. Y llega very deep, es decir, con mucha fundamentación, con mucha profundidad. Me parece que, hombre, sí, podemos rellenar huecos suyos y en alguna cosa pues podemos superar alguna cosilla, ¿no? Pero es de gran envergadura. Supone muchos años de recorrido y fidelizarse con él, por lo menos con su mente, con su espíritu, con su gran envergadura de no pararse en minucias, sino a lo grande, ¿no? Bien, estos beneficiarios pues pueden ser muchos, muchos en una sociedad que, como digo, se estea metida en unas aguas turbulentas de crisis, que no sabe para dónde tirar, etc. Bien, en todo proyecto esperanzado, Polo decía también que hay un riesgo, y él se lo ponía a sí mismo. Cuando él empezó es decir, cuando descubrió, ya sabéis, él decía, a mí se me ocurrió esto de pensar de una nueva manera el abandono del límite mental. A los 23 años se me ocurrió
se me ocurrió para Polo, quiere decir luz divina, así entre nosotros, ¿eh? Él no lo solía manifestar tanto, era más pudoroso que yo para revelar pues, cosas, pero decía, no, eso se me ocurrió, Dios está detrás. Pero enseguida riesgo. Seré capaz, se decía él a sí mismo. Puso toda la carne en el asador, es decir, le ofrecieron muchos otros trabajos, incluso muy reconocidos de prestigio social, de dinero, de autoridad, de lo que quieras. Siempre renunció a ellos para poder ser fiel, responder en la medida que pudiese al proyecto inicial, a la inspiración. Intentó manifestar las cosas bien, intentó, es decir, no hizo ascos a los discípulos. Unos le siguieron, otros no le siguieron. Quiero decir, ni se enteraron. Es decir, bueno, sospechaban que era un grande, pero bueno, pues para ti, no me sumo, no me sumo a tu proyecto. Bien, el riesgo es, ¿seré yo capaz, Polo, de llevar adelante esta gran empresa de tan gran envergadura? ¿Seré capaz de convocar a otros para que tomen el testigo en su día? Eh, Mira, al final han salido cosas muy grandes que tenemos que aprovechar, pero proseguir, ¿eh? Seremos capaces, el riesgo siempre está, pero no trabajamos solos. Estamos, pues, la empresa no es un líder, sino que es equipo. Y tenemos que ser tan confiados con los demás que transmitiendo esa confianza, los trabajadores de la línea puedan fidelizarse a la empresa. Los proveedores puedan fidelizarse a la empresa. Los compradores o el personal al que va dirigido nuestros frutos, el que compre un librito, el que nos oiga alguna vez en una sesión, sepa que que hablamos de verdad. Quiero decir, que nos estamos jugando la vida por eso. Con lo cual se puede fidelizar también, ¿no? Bien, pues esto es como una especie de juego, no sabemos si vamos a ganar, pero el juego se comienza a jugar porque uno quiere ganar. ¿Mm? No para sistemáticamente perder, ¿no? Al menos siempre ganamos algo y es saber jugar mejor. Bueno, en el juego también se disfruta, no es que sea todo tarea y todo, bueno, se disfruta mucho, ¿eh? Y se disfrutó con los demás. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que es el último punto de la esperanza, la alegría. ¿Cómo decirlo mal y pronto? Uno no se ríe cuando se autocuenta un chiste, ya se lo sabe, pero se alegra mucho de las novedades que van apareciendo de fuera que no esperaba. Se ríe de las cosas que son verdaderamente alegres que vienen de fuera y no esperaba. Y esa es la buena alegría. Es decir, mira qué cosa se le ha ocurrido a este colaborador, a esta iniciativa de esta secretaria, esta novedad que para mí era imposible ni siquiera de soñar, de imaginar, ¿no? Pues eso es gozoso, ¿eh? La alegría es como la corona de todo este gran proyecto. Me parece que eso Polo lo tenía en cuenta, ¿no? Bueno, yo lo he visto vivido, ¿no? Se alegraba cuando yo, pequeño chisgarabí, bueno, pues así decir, pues como medio alumno, medio doctor o medio vete a saber qué, aparecía a ayudarle por casa. Se alegraba de que vinieran a visitarle personas como las que están por aquí ahora escuchándole, pues Genara Castillo o muchas otras, ¿no? Es decir, sabía que esto ayuda, que esto va para adelante, que esto es grande. Bien, proyecto esperanzado, alegría para muchos. Bueno, este sería, por así decirlo, lo primero. Es decir, un proyecto sin esperanza y sin los ingredientes de la esperanza, mal puede ir adelante. Lo segundo es decir que
si alguien piensa, no, es que, ¿en qué estáis pensando? ¿En hacer una especie de célula de universidad de futuro que lleve el nombre de Polo? Bueno, pues a lo mejor en el futuro a alguien se le ocurre eso y sale, pero no es eso directamente lo que pensamos. Lo que pensamos es, ¿cómo te diría?, informar la sociedad en la medida de nuestras posibilidades. Informar las universidades, informar las empresas, informar, pues, no sé, centros, áreas de todo tipo en que cada uno desde su posición, uno a uno, podamos ayudarle. La mejor ayuda es uno a uno y hacerle crecer. Y ese ya difundirá el mensaje en su área, en su familia, en su empresa, en lo que quieras. Bueno, esos. ¿Y dónde estoy? Pues hombre, eh, ¿aquí solo en la Universidad de Navarra? Pues no. ¿Solo en Europa? Pues no. Ya se están pegando algunos europeos a esto. ¿Eh? Ya están descubriéndolo. Polo diría América. ¿Por qué? Porque América, como decía San Juan Pablo II, es el continente de la esperanza, es el futuro. Oye, ¿solo América? Pues no, ya se le están midiendo algunos de Kenia a este proyecto. Ya se está expandiendo en Filipinas, en Australia. En la medida en que tú puedas ayudar a cada uno y ese uno de donde te venga diga, oye, qué cosa tan sugerente, qué cosa tan buena, en esa medida ayudas. ¿Y de dónde es este señor? Pues no lo sé, de Kuala Lumpur, vete tú a saber. Se trata de irradiar una nueva savia que rejuvenezca, revivifique el mundo entero en cada una de las profesiones, de los ambientes, etcétera, etcétera. Esto tiene que partir de nosotros. ¿Podemos hacerlo? Pues por lo menos podemos arrimar el hombro, ¿no? Y bueno, ¿qué más decir? Bueno, es decir, todas las latitudes, todas las profesiones, los ambientes sociales, cada uno según lo que pueda alcanzar intelectualmente del mensaje, de lo que podamos ayudarle. Bueno, entonces, ¿qué es lo enemigo de esto? Ya veis que el panorama es amplio, ¿no? Pues hay varios enemigos de esto. Uno, decir, 7,5, me conformo, hasta donde hemos llegado y me planto. Los acomodaticios pues por eso, es el que duda, el que se conforma, el dubitante. Bueno, ese es un enemigo mortal, el que se conforma. Yo suelo poner en los títulos de los libros para inconformes. Yo no sé cómo lo diría Polo, ¿no? No sé si diría rebeldes o para ir a más, pero eso de vida lograda no le gustaba nada. ¿Eh? Siempre iba a más. Bueno, otro enemigo es el entusiasta pero inconsciente. ¿Eh? El que no ve dificultades. ¿Eh? O bueno, el que ante las dificultades pues se arruga. No, es las dificultades las resolvemos entre todos y con trabajo. Uno apoya, el otro piensa, el otro pues opina, el otro... Bueno, tampoco sirven los astutos en un proyecto. ¿Qué es lo que busca un astuto? El que va a lo suyo y busca título o compensación económica. Nos trae sin cuidado el dinero. El dinero que consigamos es para el proyecto, es trabajo futuro. El trabajo no, el rendimiento de la empresa no es para irnos a Honolulu. No sé, además hay un volcán en erupción ahora, no creo que compense ir. Mm, Es para sacar más, para beneficiar más, para invertir, no sé, para cambiar mejor, más rápido la sociedad, ¿no? En cambio, el que dice, no, me monto al proyecto Polo y con esto consigo una acreditación de la NECA, pues mira, pues muy bien, conseguirás un título, pero esto, la NECA dentro de 20 años no la conoce nadie, ni su madre que la fundó, ni de nombre. No sé cómo decirte. En cambio, Polo es para siglos. ¿Eh? Esto
conviene tenerlo en cuenta. Quien dice una acreditación dice cualquier otro título o cualquier otra compensación. El que va a lo suyo, ahí, el que no colabora, el que no hace crecer a los demás, el que no ayuda, ese no interesa. ¿Eh? Ya sabéis. Esto me parece que es lo típico de las empresas. Creo que os estoy recordando obviedades que me podríais dar, pues sopas con onda, de lo que sabéis vosotros de estas cosas. Bueno, en tercer y último lugar, líneas de futuro. Antes he hablado de América, pero me quedo corto, porque América, si bien era el futuro para Apolo e iba todos los veranos, desde el 1 de julio hasta el 1 de octubre, a pegarse unas vapuleadas, desgastándose en las 4 universidades con la mentalidad de esta, nacientes en aquella época, y desde luego le sacaban el jugo, no solo los, como te diría, los humanistas, sino los ingenieros, los periodistas, los políticos, los empresarios, no sé, ¿eh? Hablaba de física con alguno de vosotros, hablaba de educación con profesoras de colegio. Eh, es decir, es un tipo que se empleaba, ¿no? No, no se quedaba, pues eso, en su casa viendo la tele. Bueno, América es poco. América es el mundo. Ya sé que las universidades americanas, es- no solo las latinoamericanas, porque le habéis copiado la mentalidad desde hace muchos, muchos años a USA en las universidades. Ya sé que dejan mucho que desear. Ya sé que son muy escueleristas, muy pedagogistas. Ya sé que los profesores, que es la pieza clave de una universidad, tienen poco tiempo para estudiar. Ya sé que les cargan, ya sé que hay que escaparse, ya sé todo eso. Si Dios me ayuda, intentaré publicar un librito que se llame Consideraciones Universitarias, del estilo de Camino, a puntos que cada punto queme la vista, porque es pura denuncia de lo mal que hacemos las cosas. Bueno, pues Bolonia, ¿qué ha hecho? Copiar el modelo de Estados Unidos. Con lo cual, ¿qué le pasa ahora a las universidades europeas? Pues que están volviendo como las americanas, es decir, pedagogistas, escuelas de tercera enseñanza, después del bachillerato, que es la segunda enseñanza, están perdiendo el rango de universidad. Por tanto, pues uno tiene que esperar a salir de la licenciatura para tomarse las cosas en serio. ¿Eh? Porque en la licenciatura no hay tiempo, con las pequeñas asignaturas de pocos créditos, ni para pensar en el título de la asignatura. Es decir, se hacen trabajitos de copia y pega, todo lo más, ¿no? No hay tiempo para pensar, para madurar, para leer a fondo, para... Bueno, pues esto es lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, América, Europa, respuesta, no, el mundo. Hay que cambiar el mundo. Me parece que la única manera de lograrlo es cambiando yo, empezando yo, cambiando cada uno. No amoldándonos a lo que hay, sino decir, oye, en serio, esto me mejora el ambientillo que hay y me rodea, o cambio yo de otra manera. Y en la medida que cambie, le pego la fiebre a Perico los palotes, es decir, a cualquiera, al que pueda ayudar y pueda aceptar. Esto, como veis, pues son sugerencias que se pueden aceptar o discutir, pero en el fondo algo tienen, por así decir, de mentalidad de empresa. Si esto os ayuda en alguna medida, pues bien. Y si no, pues me perdonáis porque yo no sé como vosotros de empresa y desde luego tampoco tengo ni el don de la palabra ni me sé un chiste para contentaros. Con lo cual, pues lo siento mucho. Esto es lo que se me ocurría esta tarde. Ahora me decís todo lo que os parezca.
Bien, Juanfer, pues realmente muchísimas gracias. To you. Yo creo que viniendo del mundo de la filosofía nos has dado una gran lección a este grupo de empresarios en potencia, porque me parece que por fin se han sentado las bases de una empresa poliana, que es nuestro objetivo. Y me parece que estamos en el grupo, como sabéis, con esta pregunta, ya que entendemos la economía y la empresa como algo práctico y como desde este pensamiento, pues tú has traído ya el propósito de nuestra empresa, ¿no? Cambiar el mundo que decías y los criterios, ¿no? La misión, visión, los valores, ¿no? La esperanza, la alegría, el optimismo, el riesgo, el equipo. Mm, Bueno, me parece, vamos, que ha sido una sesión muy sorprendente. Eh, y bueno, dejo un poco abierto al resto para hacerle preguntas a Juanfer, comentarios. Javier tenía una pregunta, me parece. Muy bien. Sí, yo quería, levanté la mano, Juanfer, disculpa, pero es simplemente al revés, por una cuestión de justamente lo amplio que es, porque, por ejemplo, un científico como yo, cuando leí Axiomas de Polo, para mí vino a la mente inmediatamente Gödel y los axiomas entendidos según Gödel no son los axiomas según Polo. Entonces, yo creo que hay que hacer, por ejemplo, una tesina o una tesis y escribir un librito donde se explique, mejor un librito pequeño, por ejemplo, es un ejemplo de lo que pasa con los conceptos o con las palabras en Ok. esta época en que estamos intermediando entre los modernos y los polianos, porque el axioma no es el axioma como se entiende según Gödel, es el axioma como lo entiende Polo, que es una verdad distinta a la suposición de entrada, es una cosa distinta. Entonces, ese tipo de análisis, otro, por ejemplo, que es ya lo que voy a mencionar el próximo viernes en Piura, es el tema, por ejemplo, del orden, que lo dije en la Universidad de La Molina, acá que se dedica a la biología. El orden de la vida no es el orden físico, no es el desorden de la entropía, es un orden superior. Y como dice Polo, que también es difícil de leerlo y de encontrarlo y de explicarlo, hay un director de orquesta en cada código genético y que no está en el código genético. ¿O ¿dónde está? ¿No? Y es imposible de encontrar. Entonces, ese tipo vamos a decir, de desarrollos, y no hablemos de los órdenes superiores, ¿no? Ya los hábitos, las virtudes, etcétera, que son órdenes, como digo, voy a hablar el próximo viernes del tema, porque son órdenes que no están ni siquiera, digamos, descritos y que, como dice Polo, si son vivientes, tienen que ser poseídos. Entonces, ¿cómo se puede decir, hablar de genética y de todo lo que es biología, por poner el orden inferior, o la economía, si ni siquiera se posee el fin, ni siquiera se entiende cuál es el fin, de qué estamos hablando, ¿no? Como tú bien ponías el caso de la empresa. Entonces, ese tipo de trabajos previos en Hay que los que hacerlos. tenemos indudablemente Mira, que hay que hacer, Javier, gracias, muchas gracias. ok, Tenemos que hacer una especie de, sí, de índice, de diccionario de términos polianos que no, cuya explicación sea sencilla y no abigarrada. Es decir, que se vea para cualquier lector fácil el contenido y, y pueda remitir. Es decir, necesitamos hacer instrumentos de ese estilo. Como por ejemplo se ha hecho recientemente un buscador sofisticado que se va incrementando se va perfilando, se va acrecentando su habilidad,
un buscador poliano que se titula Podium para términos de polo, pero no solo, quiero decir, de un término, sino de varios términos que estén, por así decir, desplazados en 20 palabras, 30 palabras, es decir, empresa y virtud, por ejemplo, ¿no? Se puede buscar en este buscador. Es decir, instrumentos de ese estilo, como el índice analítico del que tú hablabas, como bases para las diversas disciplinas, como tú dices, ahora la biología, ahora las claves de la empresa. Ahora, me parece que tenemos tareilla por delante para presentar a los que vengan detrás trabajo en el que se puedan apoyar y les cueste menos entrar en las claves de fondo de polo, ¿no? A ver, yo he intentado hacer alguna cosa, sí, con manuales pequeños, pero claro, mi campo es mi campo no es la empresa. De modo que sí tenemos que hacer todo eso y conviene llevarlo a cabo, ¿eh? Con lo cual, pues bienvenidas sean todos los trabajos y todas las sugerencias. Cada uno Disculpa, desde... Sí, disculpa, Juanfer, creo que yo por lo menos no le veo. a mí. He perdido la cámara, no sé el resto. ¿Y qué ha pasado conmigo? Ahora, Ahora. perfecto. Se había borrado. Pero Eso te escuchábamos bien, que es lo importante. Hoy que sí. Creo que Lucio tiene una pregunta. Sí, gracias, Hernín. Bueno, Juanfer, muchas gracias por siempre, por todos Gracias a los ti. puntos interesantísimos que nos has dado. Bueno, en parte ya dijiste algo que yo iba a comentar, que es las claves de la empresa, por ejemplo. Esto creo que es un punto fundamental, sería de una valiosísima ayuda. Yo veo efectivamente aquí dos puntos, porque estamos en el mundo, nosotros al menos, del mundo de los practitioners, como tú bien sabes. Y entonces me refiero a gerentes, jefes, supervisores, gente que habla el lenguaje, pues tiene que entender un lenguaje aterrizado, porque si no, pues se quedan en la luna, ¿no? Ya saben, ya saben. Pero eso por un lado. Entonces, algo hemos hecho, claro, por lo menos yo en mi tesis doctoral he tomado algunas pocas pensamientos de Polo, más me concentré en Juan Antonio Pérez López. He tenido que leerlo muchísimo, pero ese es el trabajo, efectivamente, es decir, cómo traducir, cómo llevar este pensamiento tan rico, tan hondo, a una realidad que ahora ya es otra realidad, como también tú lo has mencionado, esta crisis que se vive en las empresas y ya particularmente en cada país, ¿no? Entonces, nosotros estamos también en una crisis acá y muy fuerte, que ya algo sabéis. Y por otro lado, de cara a los profesores, ¿no? Bueno, que no son profesores ahora, son coaches. Ahora ese es el concepto, ¿no? Que son coaches porque tienen que interactuar, ¿no? No es un bla, 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 sino que tienen que interactuar. Y entonces estos coaches pues tienen que tener también unas ideas madre muy claras, ¿no? Y entonces ahí yo tomo un poquito la frase que me quedó grabada de Carlos Llano, es decir, aquí hay que actuar por contagio, ¿no? Con esta gente, ¿no? Es decir, contagiar de estas ideas tan ricas, y entonces hay que preparar, porque ya alguno que otro ha leído algo, porque algo lo hemos invitado, lo hemos entusiasmado, pero hace falta pues más, ¿no? Mucho más. Y entonces yo creo que ahí tenemos el otro frente y que nos vendría muy bien esto que tú decías, ¿no? Estos escritos que tú puedas haber hecho o que se pueda hacer, vamos, claro, no, Sí. si tú no puedes avanzar ahí más, de repente podemos hacer algún trabajo en equipo por ahí. Mira, la idea que tiene esta plataforma de Podium es publicar no solo lo de polo, sino todo lo que se ha escrito sobre polo. Y además en áreas diversas, es decir, bueno, pues habrá tesis doctorales sobre antropología, sobre educación, sobre empresa. Es decir, tener toda la base de datos disponible y fácilmente buscar las nociones clave que uno necesite. Artículos publicados, bueno, tendrás aproximadamente hasta la fecha, como te diría yo, como 850 artículos que versan sobre polo. Polo se murió en el 13, es decir, el otro día. Y ya tienes pues muchas tesis doctorales, muchos trabajos de investigación, muchos artículos, varias revistas. Junto a eso, que es para gente que ya se maneja como tú, necesitas propedéuticas, es decir, algo así como pequeños manuales, es decir, ¿cuáles son las claves de polo en empresa? Se las doy a leer a estos señores que se quieren montar en el carro,
para que sepan no perderse, porque si les doy algún libro de antropología de Polo, pues a lo mejor les viene grande, ¿no? Se ve un poquito, ¿no? Cada uno es un mundo, además, y después tienes que decir, vale, pues a este a lo mejor le tengo que aconsejar leerse este artículo sugerente de Polo, que es para el común de los mortales. Pues también sirve, ¿no? Pero iremos viendo cómo hacer, ¿no? A ver cómo agrupar esos textos, cómo zonificar. Bueno, pues lo mismo que te pasa, que nos va a pasar en empresa, nos va a pasar en las diversas áreas. Toda la psicología está pendiente de fundamentación. No te digo nada de la ética, que la están intentando mis colegas de aquí de Roma fundamentar en la razón práctica. Eso es una patata. Bueno, no digo más. Tú imagínate qué pasa pues en otras áreas como, bueno, la ética es que si no es segunda respecto a la antropología trascendental, acuérdate de los clásicos, el obrar sigue al ser, pues eso pues no tiene ni pies ni cabeza, ¿eh? Es decir, si no sabes quién es un quién que está detrás, ¿qué estás intentando hacer con ética? Bueno, pues todos esos enlaces, todo eso hay que aclararlo, hay que hacerlo. Está todo por hacer. ¿Qué pasa con la teología? Es otro campo que pero mucha gente dice, oye, si yo me hago cargo de las claves de lo que Polo ha descubierto en la intimidad humana, que es tremendamente abierta respecto de Dios, entiendo mucho mejor el acceso a Dios. Me comparo mucho mejor con Cristo como hijo. Entiendo mucho mejor las verdades reveladas, las virtudes teologales, las verdades de fe que son de bulto, ¿no? Que no casan, es decir, que si me pillo el esquema tradicional, que fundamentalmente intenta pescarlas desde la razón, contando con la voluntad, al fin y al cabo, potencias humanas, no el quién, la persona, el acto de ser humano, pues todas esas teologías vuelan en corto. Me da igual que sea dogmática, que sea moral, que sea espiritual. Qué pobre resultado. Si lo hago desde Polo, vuelo, es decir, y habrá gente mucho más fina que nosotros, quiero decir, mucho más unida a Dios, que descubrirá, aprovechando estas sugerencias de Polo, estos hallazgos, descubrirá mucho más. Pues esto es una revolución, pero hay que hacerla valer en cada área. No se puede, por así decir, ala, pues ancha es Castilla, tú léete lo que quieras, sino que tenemos que ayudar un poco, ¿no? Sí, así es, Juanfer. Por ejemplo, el otro día me entero de que un doctorando de la Universidad de Piura, en el campus Lima, está llevando un curso doctoral y lee un artículo mío sobre ciencia, que estaba haciendo una tesis sobre Borges, de literatura y qué sé yo, y leyó un artículo que yo había escrito de Polo, y claro, lo jalaron porque se presentó y dijo que quería cambiar el tema de tesis, entonces lo desaprobaron, y ahora pidió ir a un curso de retiro. Justamente para entender mejor a Polo tenía que acercarse a Dios. Entonces, creo que hay muchos canales en los que podemos Ayudar. intervenir. Sí, señor. Sí, cada uno desde su ámbito. Mira, me parece que Polo ha tocado todos los palos de la filosofía. Es como los grandes clásicos. Solo que, por lo que yo conozco de los grandes clásicos, incrementa mucho más los descubrimientos. Sobre todo por las claves de fondo, ¿no? Por los descubrimientos de la antropología trascendental, vinculadas a la realidad divina. Eso me parece que es nuclear en él, ¿no? Bien, si eso, quiero decir, miradlo un poco de cara a la empresa. Si él empieza a dar un curso de empresa y lo da de una manera aquí y allá, repite ideas, pero hace nuevas sugerencias, dices, ¿de dónde te sacas tú en el fondo esto de cara a la empresa? Lo estás sacando del fondo del corazón humano, es decir, del fondo de la intimidad, ¿no? De la antropología trascendental open a Dios. Esa es la clave de Polo. Y si te habla con los educadores, aprovechará lo mismo, esos descubrimientos, para decir que sea pues eso,
una mutuo aprender, un colaborar en el crecimiento. Y si te habla de lo mismo, es decir, claves de fondo, ha tocado todos los palos, pero, ojo, no dispersos, sino aunados desde lo superior. Me parece que eso es de genios, me parece muy bueno. ¿Os habéis callado? ¿He dicho algo mal? No, 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 no. Juanfer, sino que la gente está pensando qué preguntarte porque hay tantas cosas No, que bueno. decir. Yo, Ah, bueno, sí, ya que no hay cuestiones, más que preguntar, lo que me surge es avanzar. O sea, tú nos has Claro, dado ya, es eso, es eso. sí, ¿por dónde iría el avance? La pregunta. Tú nos has dado unas claves, diría que nos ha dado Juanfer, y además así debe ser. Nos ha dado los estatutos de nuestra empresa. Yo no sé, yo Cernin no sé de empresa como para... No me meto, Claro, ¿eh? Pero yo te precisamente. digo, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues ahí tienes a Silvia que dice, voy a comparar las claves de Polo con Keynes, con Freeman, con no sé quién. Y entonces se me queda Hayek un poco corto y el otro también. Bueno, ¿qué añade? ¿Y por qué añade esto? ¿Y a dónde voy con esto? Bueno, es tarea vuestra. ¿Yo qué estoy intentando hacer? Pues mira, pues según mi limitación de tiempo intelectual, digo, vale, primero pongo una antropología ordenada para inconformes, con las claves de Polo. Después, una teología para inconformes, con las claves de Polo. Después, claves de la historia de la filosofía según Polo. Ahora me estoy entreteniendo con una ética para inconformes, a ver si sale desde Polo. Bueno, pues hago... Qué bueno, Juanfer. ¿Y qué hago? Lo que hago es trampolín, pero el que tiene que saltar es el que sea más fino que Juanfer, no sé cómo decirte, ¿no? Vendréis detrás y diréis, bueno, pues gracias por este instrumento que me pone fácil las cosas, pero aquí puedo yo correr mucho más en esta autopista. Pues claro que sí, de eso se trata. Pero Hola aquí Juanfer, no la que sé si me tiene... escuchas. Te escucho, pero no te veo. ¿Qué pasa? ¿No te has peinado? Sí, porque estoy en un lugar público, Estás pero en como el no hay bus. preguntas, sí, ahorita debo apagar el micrófono. Solo te hago la pregunta. Juanfer, ¿cómo articularías el tema del dinero con el trabajo humano? Delegándolo, porque de dineros no sé nada. No, no, a ver, es que yo publiqué algunos artículos, algunos papers sobre el tema de la inversión en polo y el tema del dinero. Es decir, lo que tú acabas de decir en la charla de que el dinero es trabajo en potencia para don Leonardo. Entonces, ¿cómo se articularía con el trabajo humano? Financiar alternativas. Significa lo siguiente, en cualquier trabajo, siempre que vayamos bien, en este proyecto que estamos intentando trazar de cara al futuro, si lo hacemos bien, cada vez se abren más alternativas. Si lo hacemos mal, cada vez se cierran. ¿Cuál es la clave de las alternativas? A mi modo de ver, que una siempre es mejor que otra. No hay dos iguales. Pero eso se ve que es más factible, que es más... a ver, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Quiere decir que la mejor alternativa, pues por lo que sea, no se puede implementar ahora. Pero déjala, ¿eh? Está descubierta. Podemos hacerla, pues, si no en la primera jugada, en la tercera. Siempre las alternativas son distintas jerárquicamente entre sí. En el fondo son diversos descubrimientos paulatinos de la razón práctica. En la razón práctica no hay nunca una verdad que sea 100%.
¿Para qué sirve el dinero? Para financiar la alternativa más sensata, más prudente en este momento que podemos ahora, sabiendo que si no es la mejor de las posibles, contando con ella, no se nos cierre la puerta para alcanzar otra mejor en el futuro, esa mejor que ya hemos descubierto. Es decir, trabajo en potencia significa eso, financiar posibilidades, alternativas, mejoras, llegar a más, creciendo nosotros en ese trabajo, ¿no? Yo pienso que va por ahí. Ahora, yo el dinero pues no lo sé manejar, ¿no? No sé cómo decirte. Yo enseguida le diría a una doctoranda o a un doctorando, pues mira, aquí lo tienes. Vamos a ver cómo podemos mejorar este proyecto contando con que tú sabes sumarlo, sabes aprovecharlo mejor que yo. Ok, más o menos, no te sé decir más. Perdóname, Genara, lo mío no son las finanzas. No sé, igual tenéis vosotros cualquiera sabe muchísimo más que de esto. Quiero decir, yo pierdo, yo juego a las de... Pierdo, quiero decir, vamos a ver, con mi trabajo compro chocolates, compro cafés para el despacho que tengo una cafetera. Esta cafetera es, no sé cómo decirte, pasa más gente por aquí que por rectorado. ¿Eso qué quiere decir? Que juego con poco dinero, que es el que tengo, para ganar personas, para ganar confianza, para sacar, para ayudar en lo mejor que ella tenga entre manos, si le puedo ayudar. Y decir, para empezar, todo lo mío es suyo. Todo lo de Polo que le puedo facilitar, por orden, porque le tengo que decir, léete primero esto, ten en cuenta lo otro. Ten en cuenta que Polo pensaba esto. Pues todo lo mío y lo de Polo es tuyo, del que viene. Entonces, con mi poco dinero financio todo lo que puedo. Por así decir, invierto en persona. Es decir, lo menos se invierte para lo más, para sacar, porque lo único que puede crecer irrestrictamente más es cada quien. La clave está en cada quien. No hay realidad más noble ni creada que las personas. Bueno, yo creo que si hay alguien que quiere ayudarme a crear recursos y oportunidades, que me lo diga. No ahora, sino en otro momento. Genial. Porque hay mucho que hacer, pero yo entiendo que a los académicos les guste publicar, pero para sacar este proyecto no es necesario publicar mucho. En cambio, hay que hacer mucho trabajo en la raíz, en el manantial, ¿no? Por ejemplo, yo he descubierto que no hay solo el polo académico, sino hay el polo formación, ¿no? Y en el grupo este de teología para inconformes ahora ya son 439 personas que están dentro. Pero no son gente que va a publicar un artículo en una revista, pero es gente que quiere aprender de polo a mejorar su vida, ¿no? Y en el grupo de Polo 2, que es el grupo de antropología, cuestiones de antropología, pues ya hay más de 220 personas, ¿no? Casi 240, ¿no? Pues Pero esos estos ya son un poco más intelectuales, es decir, estos ya quieren saber un poco gracias más, ¿no? a tus Zooms, que los estás poniendo ordenaditos, que se extiende, que es fácil llegar a mucha gente a Bueno, través. esto es, o sea, yo creo que lo que hace falta es que haya gente que quiera ayudar a crear oportunidades. O sea, ya hay gente que puede publicar y que puede, pero o sea, mi idea es que la sociedad como está andando,
estamos entrando en la tercera era, esto ya lo he dicho a algunos, ¿no? Pues la antropología va a ser más importante que la ciencia. Con lo cual, lo que tú dices, Juanfer, es así, pero para eso hay que crear recursos, o sea, hay que crear oportunidades. O sea, tiene que haber gente que dedica tiempo, no tanto ellos a publicar, también pueden publicar, pero por ejemplo, Silvia, que está aquí, saca adelante una revista, ¿no? De las 4 que has dicho tú. Eso es crear recursos, o sea, eso es crear oportunidades, ¿no? Y yo creo que esto es importante, o sea, hay que tener gente así como Silvia que crean oportunidades, ¿no? Porque el publicar y todo esto es como la naturaleza, o sea, es hacia afuera, pero lo primero es el ser y luego el vivir, ¿no? O sea, Claro. Tenemos, y mira, con los instrumentos que tú manejas, podemos llegar en minuto 1 a cualquier parte del mundo y decirle, mira, tienes esta conferencia, tienes este cursito, tienes estos o sea, es recursos. esto, o sea, si hay gente que nos quiere dar una mano a los pocos que nos dedicamos a esto, que me lo diga y luego miramos de organizar, ¿no? Organizar potencia de acción. Luego están los que actúan, o sea, tú actúas, tú eres el acto y yo soy la potencia, pero necesitamos potencia fuerte, ¿no? Y Silvia también es potencia, acto y todo al mismo tiempo, Silvia es incombustible. Te lo digo incombustible. yo por genética, que conozco a su madre. Muy bien, esto es, y yo creo que esto es importante, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que decías de la fundación y lo que decías, pues, esto es crear oportunidades, ¿no? Y hay más cosas que se están abriendo, ¿no? Pues, bueno, pero de esto ya hablaremos, ya tendremos la ocasión de hablar. Yo lo que quería decir es que sí, o sea, que hay más posibilidades de actuar, no solo de publicar, sino también de crear potencia de acción, ¿no? O sea, a ver, Silvia e Ignacio tienen preguntas o quieren hacer comentarios. Sí, sí, no sé si se escuchará muy bien, no estoy en el mejor lugar, pero hay una cosa que quería aprovechar para comentarle a Juanfer, y es que me ha sucedido que justamente al poner todo el aporte impresionante de don Leonardo en diálogo con algunos autores, en concreto ahora con Hamel, que en este momento es uno de los que está mejor reconocido a nivel intelectual, digamos, en la Academia de Management, que no es la academia más, podríamos decir, es más práctico todo lo que se escribe. Pero, ¿qué pasa? Que a lo mejor cuando uno lee esos diálogos, me ha sucedido, a lo mejor Cernin puede también comentar algo, es como que se nota mucho las propuestas que hacen estos autores, y cuando uno trata de ponerlos, intenta ponerlos en diálogo con Polo, hay un salto entre ellos de hondura, pero no es un salto en donde se opone, sino que es como que son de distinta entidad, ¿no? Okay. Entonces eso a veces, a ver, a la gente del management, si uno le da un poquito más masticado, si se puede decir así, lo de Polo, lo entienden. Pero Claro. para la gente que es más del área de filosofía o que tiene más conocimiento de Polo, el aporte que hace ese escrito de Hamel, por ejemplo, le resulta como muy poca cosa, pero en realidad esos autores son los que le ponen patas a las cosas que usted recién planteaba. Entonces, me he encontrado más de una vez con el mismo Cernin, hemos tenido un muy buen diálogo al respecto de esto,
que claro, suena como desparejo, como asimétrico ese diálogo. No sé cómo mejorar esa forma de ponerlos en diálogo. Rescatar todo lo mejor de cada autor. Es decir, es Sí, como sí. si yo que no trabajo con otros doctorandos, otros autores, me dicen, oye, ¿qué hago yo con Munier? ¿O qué hago yo Ujú. con Kierkegaard? Pues ya sé que Munier tiene estas ventajas y estos inconvenientes. Y ya sé que Kierkegaard tiene un fideísmo de fondo, pero tiene unas intuiciones buenas sobre la clave de la defensa del cada quien. Rescata todo lo que puedas de lo mejor que hayan presentado cada autor. Y Bien. después, la Y funda- aunque igual se quede sí, asimétrico, pero suma. después ahondas, es decir, es de tu mano, de tu suave mano, decir, bueno, podemos aprovechar esto que es verdad, pero ahondar más en la fundamentación de esto. ¿Por qué esto es Claro, así y a dónde vamos con esto? claro. Normalmente es como decirte, los autores suelen partir con el tren en marcha, sin saber Ujú. la fundamentación, es decir, el origen, Sí, ni tampoco la stagione termini. Entonces, no, Polo sí sabe de eso. Entonces, no claro. pasa nada porque tú digas, mira qué dotación tiene este tren, mira la maquinaria que tiene, mira el decorado interior confortable. No pasa, todo eso está bien, pero tenemos que añadir, ¿no? No podemos, por así decir, tenemos un gran don que tenemos que, en la medida de lo posible, hacer compatible con los buenos hallazgos de los demás, cada uno en su área. Claro, bien. Sí, Gracias. brevemente complementando esto que dice Juanfer, a mí me parece también la creación de empresas desde estos fundamentos. Creo que eso nos ayudaría realmente. Lo que dice Silvia es muy, muy claro, o sea, realmente es que son niveles diferentes, el nivel de Claro. fundamentación y el nivel, digamos, de praxis, ¿no? Entonces creo que nuestro reto es unir ambos niveles y eso solo lo Ujú. vamos a poder haciendo. No sé si Polo dio, pues quienes le habéis conocido más, algún impulso, algún lanzamiento hacia la creación de empresas, él como lo veía, porque me parece que en esa praxis, creando realmente empresas desde estas claves, aprenderemos desde la práctica, ¿no? Claro. Con este objetivo, ¿no? Con este concepto de dinero que ha comentado Juanfer y Genara. No sé, me parece que solamente, porque no podemos dualizar No. la fundamentación y la acción. Eso Du- debe ir du- en una unidad, ¿no? Eso. Esto es priorizando. Dualizar sí, dualismos no. Eso es. Sí. Entonces, Eh, una- un sí, comentario, perdón, sí. que a veces lo que me parece es que justamente no existe un solo tipo de empresa, ¿sí? Determinadas pautas, pero tener un solo tipo de empresa poliana como modelo, me parece que eh, siempre todo tiene que tener como esa apertura a las nuevas alternativas. Entiendo que se puede partir desde La, ciertas fu- claves. la fundamentación es trascendental. Tiene que manifestarse a través del modo de crecer de la esencia del hombre. Y eso, pero las alternativas que tú dices de empresa por fuera depende de 1000 casos, es decir, de qué estoy construyendo en cada caso. Y eso pues lo tenemos que ir descubriendo en la medida en que lo vayamos haciendo, ¿no? De todas maneras, para hacer esos, ¿cómo te diría? Esos puentes, algunos de los cursos de Polo que todavía no están publicados pueden ser interesantes, porque hemos recuperado hace nada un curso que dio en Torreblanca a los profesores de Rinaldi, en el que pone muchos ejemplos. Y hay también pues muchas otras cintas digitalizadas, todavía no publicadas, que podemos también, pues no sé, nos pueden servir de inspiración un poco más.
como una especie de intermedio, pero sí, acompaño lo que dice Cernin, que hay que pensar en una empresa con estas claves, sí. Gracias. Gracias a vosotros. Ignacio, estabas por ahí con la mano levantada. Ponte el micrófono. No se oye, Ignacio. ¿Ahora se oye? Perfecto. Bien, sí, muy bien. Ahora sí. Han tocado a los niños esto y ya ha dejado de funcionar. Bueno, yo lo quería decir dos o tres cosas, que por supuesto en general estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero sí precisar eh, en el sentido de lo siguiente. O sea, hay una cosa que Luis ha dicho de lo de publicar. Publicar se puede publicar de distintas maneras. Es decir, eh, publicar simplemente para obtener una acreditación o publicar algo trabajar en algo que aunque no sea reconocido oficialmente, te sirva para profundizar en estos temas. Y yo creo que esa es, digamos, un poco la línea que sugiere. Olvidémonos, ¿no? Y es necesario ponerse a trabajar en estas cosas. Digo porque desde la antropología de Polo, yo ya, los que me conocéis del grupo, ya sabéis que soy muy pesado, desde la antropología del Polo se puede dar respuestas perfectamente a cuestiones como la que ha planteado Genara, que es el trabajo, entender el trabajo, el sentido antropológico del trabajo, los dos sentidos antropológicos del trabajo, que no no es el mismo que el sentido económico, el juego que hace la economía entre los dos sentidos antropológicos, la destinación, el trabajo como tarea, por lo tanto la destinación del trabajo. La antropología de Polo es riquísima. ¿eh? Y, y el dinero, por supuesto, cómo el dinero se encaja en el plexo medial, porque tiene dos referentes el dinero, el plexo medial y el tiempo humano. Por eso es el medio más económico puro, porque es el que más se parece al tiempo, no tiene un uso determinado. Bueno, no se trata de vender aquí lo que quería decir simplemente es que yo creo que, aunque es cierto todo lo que habéis dicho, lo que ha dicho Luis, es necesario crear potencias, nexos, es necesario crear, si se quiere, derivados en empresas también que vivan esto, que esto se convierta en vida, pero lo clave en este momento, en lo que yo creo que es fundamental, es en dar sentido. Hoy en día el conocimiento es técnico y no sabemos apenas nada. Y la antropología de Polo permite ir mucho más allá y dar sentido a la economía, a todo lo que hacemos, ¿no? Y para eso necesitamos, pero estudiarla bien y luego pararnos a pensar, ¿vale? O sea, hay gente que va a necesitar pararse a pensar y hay que fomentarla, ¿vale? Entonces yo creo que eso es una de las cosas que son necesarias hoy en día y que una de las cosas que puede aportar más, porque yo como economista, yo no soy tan empresario como los que estáis aquí, yo soy más economista y yo veo errores tremendos de cosas que no se entienden precisamente porque y que desde la antropología del polo se puede entender cómo se pueden superar las limitaciones de todos los planteamientos aplicando la teoría o entendiendo las nociones que se proponen desde la antropología de Polo e integrándolas en la antropología poliana. Y ese yo creo que es un camino fructífero que hay que promover, porque va a dar, la sociedad está un poco perdida, y con esto termino, perdón,
y es el camino para enganchar todo, la ética, la destinación, todo, cómo encaja la economía en el problema de la destinación humana. Eso entra en y la antropología de pueblo es un arma potentísima para dar respuesta a este tipo de cuestiones, ¿no? Oye, Ignacio, muchas gracias. Yo en las cosas en las que tú trabajas, ¿cómo voy a vender miel al colmenero? Es imposible. En cambio, cosas de antropología, pues sí que puedo ayudar. Quiero decir, pues, porque si me decís esto o lo otro, pues os diré, pues cosas que he visto, cosas que he hablado con él, no sé, las cosas que he estudiado, hombre, no, evidentemente queda mucho por aprender y queda mucho por descubrir, porque Polo tampoco dice nunca la última palabra, pero sí, creo que la clave está en lo radical humano. Y de ahí tenemos que, pues, dotar de sentido, alimentar, informar todas las disciplinas, es decir, dar con el estatuto de todo, de la historia, de la cultura, de la economía, de los diversos saberes. Todo eso, ese dotar de fundamentación, dotar de estatuto a cada uno de los saberes, está todavía por hacer. Lo tenemos que hacer nosotros, a ser posible cada uno en nuestras áreas, ¿no? Sí, me parece, perdón, una pequeña cosa, me parece muy, muy acertado la distinción que hizo Ignacio con respecto a la diferencia entre buscar escribir para la ANECA, si fuera, o buscar escribir porque uno está estudiando y se detiene y le da vueltas y se va como avanzando lentamente para los demás. Eso me parece, sí, me parece que es una cuestión que no sería el estar escribiendo para tener mayor titulación o un posicionamiento académico, sino por la búsqueda de la verdad. Eso Mira, sobre un empresario. Gracias. Eso es ser un empresario en el mundo de ser intelectual. ¿Cómo ser empresario? Pues no solo ir a vender lo seguro que me va a dar un rédito, sino ¿qué aporto? Aparte del rédito, o sea, obviamente tengo que comer, pero ¿qué aporto? ¿No? Eso sería, aporto también, ¿cómo deciros? En el ámbito de titulaciones, en el ámbito universitario, mira, aquí en la Universidad de Navarra han pasado muchos que tienen el mayor título que da el Estado. Pero si uno dice, vamos a ver, con pies de plomo y con vista de 700 años, ¿qué definitivamente ha aportado fulanito, menganito, el otro, el de más allá? Me parece que ha habido muchos títulos, no sé cómo deciros, ¿no? Pero muchos serán de poco aporte o tendentes a ser olvidados. En cambio, no me parece que en el caso de Polo estemos en este caso, sino justo al revés. De modo que pues tenemos que vivir de acuerdo con eso, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Lo que yo momentáneamente pueda conseguir o lo que puedo cambiar en orden al futuro, muy lejano? Y yo creo que eso es, o sea, lo que ha dicho Ignacio, yo estoy de acuerdo también, ¿no? Lo que yo he querido decir es que para llegar a la gente hay que crear oportunidades, pero está claro que no con cualquier cosa, o sea, Polo vale la pena, otras cosas valen menos la pena, precisamente por lo que ha dicho Ignacio, porque con Polo uno encuentra el sentido. Y en la tercera era lo que la gente buscará es el sentido, porque estaremos llenos de cosas virtuales y robots y el tema del sentido será prioritario. Juanfer, tú conoces seguramente el repertorio de definiciones aristotélicas de Rogelio Rovira, ¿no? Sí.
Pues a ver si conseguimos algo así. Para Polo. Claro. Muy bien, pero con cierto tiempillo. Nos habíamos propuesto algo para Navidades, ¿no? Sí, una semana de trabajo intenso. Fíjate que Del amigos tiene 17 uno, al 24. Ya está amigos que te reservado. dan trabajo en Navidades. ¿Qué te parece? Bueno, pues ya tú te lo has buscado, ahora no te puedes echar para atrás. Bueno, Bueno, pero recuérdamelo, que no tengo memoria. bueno. Bueno, pues ya hemos llegado al tiempo previsto. Yo creo que ha sido diría un encuentro que marca un antes y un después, o debe marcarlo, porque desde aquí queremos crear. También esta última aportación me ha parecido muy valiosa. Hay que ir a crear nuevos criterios. O sea, nuestra empresa es una empresa de creación de criterios alternativos, en este caso a lo, digamos, rentable desde un punto de vista individual, para el currículum y también en el mercado, unos criterios alternativos, también desde el ejemplo que tú nos has puesto de tus cafés, Juanfer, y de tus chocolates, que lo asumimos también para nuestra empresa. Bueno, pues agradeceros a todos muchísimo este encuentro. Espero veros en Piura en la próxima semana, algunos virtualmente y otros presencialmente, también para seguir ahondando en todas estas cuestiones. Oye, mil gracias, Cernin, Muy bien. no solo por la invitación, sino por toda la coordinación de este trabajo que haces, de verdad, con el corazón en la mano. Muchas gracias. Bueno, somos un equipo, se ha creado ya un equipo, ¿no? Como has dicho bien, la empresa, y está Luis también con todas las cuestiones de convocatoria y tecnológicas, y estamos pues un pequeño grupo pues tratando de impulsar esto. Eso es. Bueno, Muy gracias. bien, Que gracias. vaya bien, nos vemos. Adiós. Chao.